Bueno, estamos de vuelta en el aire, esta vez con el senador Juan Carlos Pagotto, que es senador por la provincia de La Rioja y es el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, entre otros. Juan Carlos, muchas gracias por venir acá. No, por favor, el No te agradecido dejamos soy yo. descansar, No, bueno, pero mi vida en Buenos Aires es así. No paro un minuto. pero, Eh, pero se te ve con gusto. y así dice el dicho, ¿no? Sarna con gusto no pica. Bueno, Juan Carlos, ayer hubo una primera un plenario, ¿no? Pero ¿qué se logró con el tema de la Corte? Bueno, resulta que hay 8 proyectos en danza en el Senado sobre la Corte Suprema de Justicia, que bueno, sabemos que está con 3 miembros de los 5 que debieran componerla. Y bueno, tienen estados parlamentarios, tenemos que tratarlo. Y es un tema bastante complejo, aparte que merece toda la atención por una razón fundamental. Es uno de los poderes Seguro. del Estado, compone junto con el legislativo y el ejecutivo ese trípode donde se asienta el sistema republicano. Así que se largó con la primera reunión informativa para fijar algunas pautas. Se va a proceder a invitar a gente idónea, teóricos del derecho, diversas instituciones que nuclean a jueces, abogados, para escuchar su opinión, porque estamos tratando de la Corte, que no es un tema menor y merece toda la atención. Y aparte, siempre ha sido, por lo menos desde que yo llegué, la postura de escuchar a todo el mundo con la mayor amplitud posible en mi comisión, y lo mismo hacemos en seguridad interior y narcotráfico, y ahora con la senadora Vigo en asuntos constitucionales. Creo que hay que escuchar toda esa pluralidad de voces y hay que ser lo más objetivo, cauto posible, porque estamos tratando, y vuelvo a repetir, aunque parezca una reiteración letánica, es uno de los poderes fundamentales del Estado. Ahora, hay muchos proyectos. Hay 8 proyectos, está el de la senadora Vigo que mantienen 5, pero habla de la paridad de género. Está el del senador Romero, que lleva 7, hay la senadora Kressler, que lleva 9, hay otro que pide 1 por cada provincia. Hay que sentarse a estudiarlos a todos, ver qué es lo que se puede hacer. Yo considero que no debe ser una corte tan amplia que le impida su funcionamiento, ni tan chica que también se lo impida por la sobrecarga de trabajo. Así que hay un artículo muy interesante de Rodolfo Barra en Infobae, donde trata todo este tema de los números, haciendo alusión a lo que se llama derecho comparado, es decir, lo que pasa en otros países. Y tenemos que tomar de base, no nos olvidemos que la reserva jurídica de un país es la Corte Suprema, es el Poder Judicial, que tiene que ser el custodio de los derechos fundamentales y quien nos proteja a todos los habitantes, ¿no? Dentro de ese marco normativo y referencial que es la Constitución Nacional. En la época de Menem eran 9, ¿no? Eran 9 en la época de Carlos Menem. Estaba don Julio Claro, estaba Nazareno, claro. Julio Salvador Nazareno. Sí, claro. Un gran amigo, así que... ¿Y cómo era tu relación con Carlos Menem? No, yo era muy amigo de Carlos, sobre todo lo goce más como amigo después que dejó de ser presidente, y nos juntábamos cuando estaba en La Rioja prácticamente 3, 4 y a veces hasta 5 veces toda la semana, y uno aprende mucho de un hombre que durante 10 años fue un protagonista de la historia mundial, ¿no? Colocó a la Argentina en un lugar que nunca habíamos soñado estar los argentinos, y con una estabilidad económica, una política de apertura. Yo siempre digo que el decreto de octubre de 1991 de Carlos Menem
es 10 veces más fuerte y más duro que el decreto 70, ¿no? Ajá. Pero nos llevó Milei dice lo contrario, ¿no? Milei dice lo contrario, pero no es así. Lo que tiene Milei que él llevó a cabo todas las reformas sin necesidad de consenso político porque la sociedad estaba reclamando este tipo de política y tampoco había tanto tiempo. No lo había en la época de Carlos Menem, pero como Carlos Menem tenía una gran base política y de sustentación, entonces bueno... Yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Claro, son épocas distintas también, convengamos, ¿no? Son épocas distintas, cada presidente debe ser juzgado, o su acción, en función de la época que le toca vivir. Cuando asumió Javier Milei, la situación internacional era de una extrema volatilidad. No es que haya cambiado mucho, ¿no? Pero sí, la Argentina está mejor posicionada y está siendo reconocida en el concierto mundial como una economía emergente, fuerte, y aparte hubo un cambio en el paradigma de nuestra ubicación geopolítica. Claro, claro. Algo que Carlos Menem llevó adelante, pero no estaba tan marcada esa diferenciación como la que nos dejó el kirchnerismo, aliado con Maduro, con Daniel Ortega, con Irán, con lo que yo llamo lo peor de la humanidad, ¿no? Pero bueno, esto es una apreciación que algunos coincidirán o no. A algunos les gustará aplaudir las tiranías, a mí no. Pero bueno. Y la relación con los otros senadores. Vos tenés una buena relación con todos. Con el 98% de los senadores tengo una muy buena relación, me distinguen con su respeto y yo converso con todos. Creo que el diálogo es fundamental para construir consenso parlamentario y que aparte los argentinos ya es hora que conversemos más y nos ladremos menos, ¿no? Hemos probado el grito estentorio, la amenaza, ténganle miedo a Dios y un poquito a mí. No, sí, la señora decía eso. Bueno, la señora decía tantas cosas que la gente se olvida, o algunos dirigentes se olvidan porque les conviene, pero sin embargo el autoritarismo se disfraza hasta de buenas intenciones. Y sí. Pero sigue siendo autoritarismo. Y ahora estamos viviendo una época de libertad, más allá de que a algunos pueda gustarle o no la manera de ser de Javier Milei, nadie los persigue, nadie... En la época de Carlos Menem también lo demonizaron y había absoluta libertad de prensa. Esto es una diferencia. Acá no les cae la DGI a ninguno. Pasó. Hubo gente que cuestionó la política de Cristina Fernández, le cayó la inspección al Pero yo creo, Juan Carlos, que había más libertad en la época de Menem. No, hay libertad. Entonces, pasa que también la situación económica ha llevado a que se achiquen mucho los medios, sí. y la pandemia ha producido un cambio sí, estructural sí. en la manera de comunicarse. Sí. Porque nosotros nos olvidamos que estuvimos 2 años presos o con libertad condicional, muy condicional, y esto cambió la manera de vivir los medios de comunicación, las comunicaciones, y hasta nos cambió la manera de pensar. Claro. Entonces, todo este proceso que era impensable en la década del 90. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a tener una pandemia como la que tuvimos? No, y que supuesto. Se iban a tomar las medidas que se tomaron. Sí, por supuesto. Sí. Prácticamente de detrás de la cortina de hierro. Entonces, todo eso ha producido un cambio incluso en los medios de comunicación. Sí, seguro. Y esto nos va llevando, pero antes no había streaming y ahora cualquier persona puede constituir un streaming. Nos tenemos que ayornar y hacer streaming. Exactamente. Bueno, yo creo que uno de los primeros que vio eso fue Fantino y creo que hizo un gran negocio, ¿no? Claro. Uno puede coincidir o no. Yo creo que todo el derecho a opinar debe ser respetado al rajatabla. Lo que pasa es que hecha la opinión puede ser respetable o no, porque si yo tengo el derecho de opinar y me pongo a alabar
qué sé yo, los asesinos en serie, obviamente mi opinión no va a ser respetable, pero hay que aprender a respetar el derecho de los otros y volver al viejo principio de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Claro. Juan Carlos, sí, el tema de la Corte, volviendo al tema de la Corte, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar eso, determinar? Yo creo que van a ser 7, pero eso lo veo yo después de muchos años de cuestión parlamentaria, ¿no? A mí me parece que van a ser 7 los miembros. Sí, yo creo, personalmente, creo que pueden ser 7, que sería un número adecuado, que no sería ni muy amplio ni muy chico, pero he visto en todos mis colegas senadores la voluntad de escuchar a todo el mundo, de ir tratando de aunar criterios para sacar una composición que nos permita que el Poder Judicial salga fortificado, ¿no? Porque es el reaseguro que tenemos todos los ciudadanos para mantenernos en ese régimen de libertad, que no es patrimonio de una ideología ni de un partido político, sino de toda persona por el simple hecho de ser humano y habitar este país. Esto, es decir, yo me acuerdo de un verso que dice: el aire no tiene parcelas con cercado. Es decir, yo no creo que ni los derechos humanos sean propiedad de alguien, ni los derechos de expresión o de pensar sean propiedad de otro. Todos tenemos, por el simple hecho de ser humanos, adscrito un concepto que se llama de dignidad humana. Y no creo que haya ninguno con la capacidad moral o ética o de sapiencia absoluta para determinar si una dignidad es superior a otra, ¿no? Esto hace a la igualdad de los hombres. Y hablo a los hombres en general, ¿no? Claro, Hombres y mujeres. sí. Juan Carlos, esta es la última ahí. ¿Esto se va a dar, lo de la Corte, después de la elección? ¿Tiene que ver la elección? ¿El resultado de la elección? No, yo creo que no. Yo no tengo instrucciones ni de mi partido, y lo poco que he conversado con la gente del Ejecutivo, todos quieren arreglar el tema de la Corte, porque si no estamos dando una imagen bastante irregular, porque hay 2 miembros menos que hay que cubrir, y obviamente necesitamos los 2 tercios, lo cual implica que tiene que haber acuerdos para lograr esos 2 tercios. Totalmente. Y creo que ha llegado, también está en un momento justo para que veamos cómo va a seguir la Corte por los próximos 5, 10 o 15 años. Y esto es productivo, y la discusión es productiva, y que se traiga y que se trate con el respeto que debe tratárselo, porque para hacer demagogia no nos sirve. Por lo tanto... ¿Y el tema de las mujeres que quieren incorporar? 2, me dijeron a mí, 2. La senadora Vigo propone 2, pueden ser más. Es todo cuestión de la capacidad y de la idoneidad de quienes sean propuestos, ¿no? Claro, porque pueden ser hombres o mujeres. Yo, si alguien me dijera, yo la hubiera propuesto hace mucho tiempo a Aida Kemmelmacher de Carlucci, sí, es verdad, a María Angélica Gelli, pero bueno, hay muchas mujeres que están capacitadas y que nos honran con su profesionalidad, con su prestigio a nivel mundial. No todas son como la jueza de Maradona, ¿no? Por supuesto, que eso debe tener su condigna sanción, porque también es un mal uso de la comunicación social, ¿no? Claro. Entonces, y esto se da mucho en la noticia judicial, ¿no? Ajá. Porque como es gratis la noticia policial o judicial, y entran a hacer comparaciones como si los hechos policiales fueran partidos de fútbol, ¿no? Claro. Pero esto vamos aprendiéndolo. Hay tratados jurídicos, sobre todo, por ejemplo, Roxin, que habla de la incidencia de los medios de comunicación en el proceso penal. Bien. Y digo esto porque la justicia también, hay que pensarlo, no se agota en el hecho penal.
tiene que tener igual trato. Por ejemplo, el jubilado que ahorró, compra un departamento para alquilar, para aumentar su jubilación, y si tiene que desalojar al inquilino por cualquier cuestión, está 3, 4 años, Claro, claro, entonces claro. le está produciendo un daño, y esto se dio mucho en Argentina. Yo espero que se ha mejorado mucho y que se siga mejorando. Por eso necesitamos un poder judicial fuerte, independiente y equilibrado. Senador Pagotto, muchas gracias, Juan Carlos, por venir. A sus órdenes, Félix, que usted sabe, yo mientras puedo y me dejan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a muchas usted. gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya lo vi por ahí al doctor Jorge Enríquez también, y está nuestra amiga y colega